Bienvenidos, amantes de lo desconocido, a El Rincón del Terror. Prepárense para escuchar las historias más escalofriantes, los encuentros más inexplicables y todo aquello que habita en las sombras. ¿Están listos para adentrarse en la oscuridad? Era la hora bruja de la tarde, cuando el sol se desangraba sobre los tejados desiguales de la mala barriada y teñía de naranja los ladrillos desconchados. Gala, con sus 18 años a cuestas y el cansancio pegado a los huesos, arrastraba los pies por el pasillo de su piso compartido. El eco de sus pasos era el único sonido en el silencio pegajoso del apartamento, roto solo por el murmullo de la televisión del vecino. No era alta, más bien menuda, con una delgadez que hablaba de precariedad más que de elección. Su rostro pálido enmarcaba unos ojos almendrados que, a pesar de la melancolía que a menudo los velaba, le daban un toque de dulzura. El cabello castaño, escaso y sin brillo, no lograba ocultar la fragilidad de su figura. Apenas podía mirarse al espejo sin sentir la punzada de la angustia. Su contrato de 3 meses con la empresa de limpieza terminaba esa semana, y el miedo, un compañero demasiado habitual, se le enroscaba en el estómago. Su compañera de piso, Luna, una joven con una historia similar de pobreza y desestructuración familiar, estaba trabajando en ese momento. Gala suspiró. Ambas habían llegado a Madrid con la esperanza de escapar de sus pasados, pero la ciudad se revelaba tan despiadada como los lugares de los que huían. La desesperación la había llevado a una medida drástica. Había ido al supermercado del barrio y, con manos temblorosas, había pegado un anuncio en el tablón. Joven responsable se ofrece para trabajos a domicilio, limpieza, cuidado de niños o ancianos, disponibilidad inmediata, precios a convenir. Había puesto su número de móvil con la vaga esperanza de que alguien, cualquiera, respondiera. No tenía expectativas, solo la necesidad imperiosa de seguir adelante, de evitar el abismo del paro y la incertidumbre. Menos de 24 horas después, el sonido vibrante de su viejo teléfono la sobresaltó. Miró la pantalla, un número desconocido. Dudó un instante antes de contestar. Sí, su voz sonó más temblorosa de lo que hubiera querido. ¿Habló con Gala? La voz al otro lado era inesperada, culta, distinguida, con una dicción perfecta que contrastaba con el rudo acento de su propio barrio. Sonaba a seda y a dinero. Sí, soy yo. He visto su anuncio. Me interesa mucho su ofrecimiento para el cuidado de niños. Necesito a alguien que cuide de mi hija pequeña, Lorna. Tiene 16 meses. Sería por un mes, inicialmente. Gala contuvo el aliento. ¿Un mes? Y una niña de 16 meses. Claro, sí, balbuceó, su mente corriendo a 1000 por hora. La remuneración sería sustancial, Gala, mucho más de lo que probablemente esté acostumbrada a ganar. El corazón de Gala dio un vuelco. Aquella suma sustancial era la tabla de salvación que necesitaba, una promesa de aire fresco en medio de la asfixia. Pero la voz distinguida, la oferta inesperada, la repentina y abrumadora suerte le dejaban un regusto extraño, una mezcla de alivio y una punzada de inquietud. ¿Demasiado bueno para ser verdad? Solo el tiempo lo diría. Un dorado encierro. El taxi serpenteaba por las afueras de Madrid, alejándose del bullicio y la mugre que Gala conocía tan bien. A cada kilómetro el paisaje se transformaba, los bloques de pisos se convertían en chalets adosados y luego en parcelas cada vez más grandes, salpicadas de árboles centenarios. La ansiedad de Gala se mezclaba con una punzada de incredulidad. ¿Era esto real? Cuando el coche se detuvo frente a una verja de hierro forjado, Gala jadeó. Delante de ella se alzaba una mansión de piedra oscura, con ventanas imponentes que parecían ojos vigilantes. No era una casa, era un laberinto de secretos. Estaba algo apartada, rodeada de un jardín inmenso que disimulaba su soledad. La mujer que la recibió en la puerta era tan impresionante como la propia casa, alta, esbelta, con un porte que irradiaba aplomo y confianza. Su cabello oscuro estaba impecablemente recogido y sus ojos, de un azul gélido, observaban a Gala con una intensidad que la hizo sentir diminuta. Era hermosa, sin duda, y cada detalle de su vestimenta, el traje sastre impecable, las joyas discretas pero ostentosas, gritaba elegancia. Sin embargo, a Gala le llamó la atención que, a pesar de su belleza y juventud conservada,
La mujer aparentaba sobrepasar los 50 años. Esto la desconcertó. ¿Una mujer de esa edad con un bebé de 16 meses? «Gala, bienvenida», dijo la mujer, su voz tan pulcra como en la llamada. «¿Has tenido buen viaje? Soy la señora Elena». Gala apenas pudo asentir. «Pasa, por favor». El interior de la mansión era tan grandioso como el exterior. Techos altos, suelos de mármol pulido y una colección de arte que Gala solo había visto en los documentales. La señora Elena la condujo a una sala de estar lujosa y se sentó en un sillón de terciopelo. «Bien, Gala, quiero que te sientas cómoda aquí. Esta será tu casa durante el próximo mes». La señora Elena le tendió una tarjeta de crédito platino, brillante y pesada en la mano de Gala. Luego, de un pequeño bolso de mano, sacó un fajo de billetes, más dinero en metálico del que Gala había visto jamás. «Esto es para tus gastos personales y cualquier cosa que Lorna necesite. Puedes comprar toda la comida que queráis, para ti y para ella. También ropa, juguetes, podéis ir al cine, a restaurantes, a donde queráis. No te preocupes por el dinero». Gala sentía que el aliento se le escapaba. La generosidad era tan abrumadora que resultaba casi irreal. Sus ojos, acostumbrados a la escasez, se posaron en la tarjeta y el dinero con una mezcla de fascinación y temor. Lorna es una niña tranquila. Su médico privado es el doctor Flores. Su número está en la nevera. Sus dibujos favoritos son los de Peppa Pig. Le encantan. La señora Elena habló con una rapidez que denotaba que el tema no era de su particular interés, como si estuviera recitando una lista de tareas. Gala asimilaba la información, pero una punzada de amargura se instaló en su pecho. A pesar de toda esa opulencia y esas facilidades, la señora Elena parecía desconocer los gustos específicos de su propia hija, sus pequeñas manías, las cosas que solo una madre que pasa tiempo con su bebé podría saber. Y la idea de que una madre pudiera dejar a su hija de 16 meses con una completa desconocida por un mes entero, sin el menor atisbo de preocupación, le heló la sangre. Una tristeza profunda se apoderó de Gala. Sus propios padres jamás la cuidaron con esa dedicación, ni siquiera con la mínima. Su vida había sido una lucha constante, un camino de espinas. Lorna, en cambio, tenía acceso a todo, a pesar de que su madre, la señora Elena, no parecía dedicarle el tiempo que una niña de su edad necesitaba. Al menos, la pequeña no tendría que enfrentarse a la pobreza como le había tocado a ella. Esa fue la única nota de consuelo en medio de la extraña mezcla de asombro, gratitud y una creciente inquietud. Gala siguió a la mujer por los suntuosos pasillos de la mansión, hasta que se detuvieron frente a una puerta. «Esta es la habitación de Lorna», dijo la mujer, abriéndola con un gesto. El cuarto era un sueño infantil. Predominaba el blanco inmaculado, con un caballo balancín de madera pulida, una casita de muñecas de cuento y una cama desbordante de peluches y muñecas. En el centro, una niña diminuta de apenas 16 meses, con cabello azabache y unos ojos azul oscuro que parecían absorber toda la luz, permanecía inmóvil. Era Lorna. La pequeña, al ver a Gala, intentó retroceder con torpeza, pero sus piernitas fallaron y cayó al suelo con un leve golpe. La mujer apenas le prestó atención. «Lorna tiene algunos problemas de motricidad y aún no habla», explicó, con un tono desapasionado. «A veces parece que está ausente en su propio mundo». Sin más dilación, la mujer añadió: «He pedido un taxi para el aeropuerto, así que no tengo mucho tiempo. Puedes dejar tu maleta en la habitación contigua a esta». Sus ojos se detuvieron en la vieja y modesta maleta de Gala, y un atisbo de desprecio cruzó su rostro. Mientras se dirigía hacia la habitación de Gala, continuó con instrucciones rápidas sobre los lavabos y la cocina, animándola a explorar la casa. Con una sonrisa apenas perceptible y un sarcasmo punzante remató: «No creo que te resulte difícil mantener alimentada y limpia a una niña tan tranquila como Lorna. Es casi como una planta, necesita pocos cuidados».
Dicho esto, la mujer desapareció escaleras abajo, dejando a Gala sola con la pequeña Lorna. Gala, conmovida por la caída de la pequeña, se arrodilló a su lado. «Hola, Lorna», le dijo con una voz dulce y suave, extendiendo una mano. «Soy Gala, tu nueva cuidadora». Con delicadeza la tomó en brazos. Lorna, sorprendentemente ligera, se quedó en su regazo como una muñeca, inmóvil, observándola con esos ojos azules tan profundos. Con la niña en brazos, Gala decidió explorar la cocina. Era un espacio imponente, moderno, dominado por la madera oscura y equipada con todo lo imaginable, desde los utensilios más básicos hasta provisiones que parecían suficientes para un año entero. Incluso descubrió una lata de caviar, algo que nunca había visto fuera de una revista, y no pudo evitar una exclamación de asombro. De repente, Lorna se agitó en sus brazos y, para sorpresa de Gala, se dirigió torpemente hacia su sillita de bebé, que estaba en una esquina. Se las arregló para subirse sola, y una vez sentada, empezó a reír. Pero no era la risa de un bebé, era una risa extraña, que sonaba más madura, casi adulta. A Gala le pareció escalofriante, pues la niña reía sola, mirando fijamente un punto vacío en la pared. Un frío inusual invadió la cocina, y Gala sintió, con un escalofrío que le recorrió la espalda, que había alguien detrás de ella. Pudo sentir incluso un aliento gélido en su cuello. Los ojos de Lorna, que la observaban fijamente, ya no reían. La pequeña se bajó de la sillita y, dando pasos lentos, se acercó a Gala. Cuando estuvo a su altura, continuó avanzando, como si alguien más, invisible para Gala, estuviera a sus espaldas. El miedo atenazó a Gala, paralizándola. No entendía el terror que la invadía, pero se quedó inmóvil, casi petrificada, hasta que una voz humana proveniente de la puerta la hizo dar un brinco. Era el jardinero, un hombre de unos 60 años, alto y corpulento, con una barba casi blanca y un rostro de expresión claramente hostil. «Soy Carlos, el jardinero», dijo, su voz áspera. «Vengo a podar unos setos por orden de su patrona». Gala, aún sobresaltada, se presentó. Carlos la miró fríamente con sus ojos grises. «Ya me explicaron quién era y lo que venía a hacer a la casa», dijo sin un atisbo de cordialidad. Se dio media vuelta y, sin añadir una palabra más, se marchó. A pesar del sobresalto inicial, Gala tomó a Lorna en sus brazos y comenzó a explorar la casa. Era verdaderamente hermosa, con numerosas habitaciones que desprendían un lujo ostentoso. En la primera planta se encontraban su habitación, la de Lorna, y varias otras destinadas a invitados, junto con la cocina y 2 cuartos de baño. Esta planta se abría directamente al jardín, donde en ese preciso instante un jardinero se afanaba en podar unos setos. Gala lo observó a través de un inmenso ventanal. De repente, el jardinero se giró lenta pero directamente, mostrando una sonrisa con su boca medio desdentada y de un color oscuro. Gala dio un respingo, apretando a la pequeña en sus brazos. «Qué hombre tan perturbador», pensó. No lograba entender cómo Elena, la madre de la niña, podía contratar a alguien así. Las facciones del hombre eran horribles y le inspiraban un auténtico pavor. El hombre volvió a girarse para continuar su labor, mientras una risa tan sonora y escalofriante que Gala pudo escucharla desde dentro de la casa resonaba en el aire. La joven abrazó con fuerza a Lorna, sentía que algo malo sucedía en esa casa y una imperiosa necesidad de proteger a la bebé la invadió. Decidió regresar a la cocina para buscar algo de merendar para Lorna. Justo cuando se giraba, se topó con una mujer de mediana edad, más bajita y enjuta que ella, con un rostro realmente delgado, arrugado y poco agraciado. «Soy Antonia», se presentó la mujer. Gala dio un nuevo respingo. «La señora Elena me ha pedido que venga todas las tardes para limpiar todo lo que usted y la señorita Lorna ensucien». Sin darle tiempo a Gala para presentarse, la mujer se dio media vuelta y se marchó del salón. Definitivamente, pensó Gala, el ambiente de esta casa, a pesar de toda su riqueza, es bien extraño. La noche había caído, envolviendo la casa en un silencio que se sentía denso y pesado.
Gala había acostado a la pequeña Lorna en su camita, no sin antes conseguir que la niña comiera algo. Unas galletitas para la merienda y un poco de yogur cremoso de fresa por la noche. Le preocupaba lo poco que Lorna comía. La veía tan menuda y débil. Al bañarla, su cuerpecito se perdía en la inmensa bañera semirredonda. Era curioso. Fuera de la habitación de Lorna no había ni un solo juguete o artículo infantil. Era como si la niña viviera en su propio mundo dentro de esas 4 paredes. Gala le leyó un cuento que encontró en una mini biblioteca infantil. Y la pequeña prestó una atención inusual. A Gala le extrañó, pues la madre de Lorna no parecía el tipo de mujer que se dedicaba a arrullar a sus hijos o a mimarlos. Tomó la manita de Lorna, que la miraba con una intensidad desarmante desde la cama, y le preguntó: ¿Quién te cuenta historias antes de irte a dormir, Lorna? Gala sabía que la niña no decía ni una palabra, y por eso el sobresalto fue mayúsculo cuando sintió un fuerte golpe a sus espaldas. Un libro de cuentos, grande y precioso, de fábulas de animales con una encuadernación de lujo, había caído al suelo. Su corazón se disparó a 100 por hora por el susto. Gala se levantó y tomó el libro. Caerse solo era imposible. Lorna se sentó en la cama y agitó sus pequeños brazos hacia el libro. Este, dijo la niña. Gala se quedó helada. ¿Había hablado Lorna? Pensaba que no podía decir ni una palabra. Temblorosa y sorprendida, se sentó en la silla tapizada en rosa al lado de la pequeña y abrió el libro. Era una maravilla y Lorna, excitada, quería tocar las páginas y a los animales. Gala se tomó su tiempo para enseñárselos y, aunque Lorna no volvió a hablar, los reconoció a todos, señalándolos con su dedito cuando Gala los nombraba. «Esta niña es inteligente», pensó, «pero necesita que se ocupen de ella con paciencia y con amor». Finalmente, Lorna se durmió aferrada a un peluche de conejo blanco. Gala se dirigió a la habitación contigua. Sabía que el jardinero y la criada se habían marchado hacía horas y que había activado todas las alarmas de la casa, pero se sentía terriblemente sola y desprotegida. Hubiera puesto el pestillo de su habitación, pero quería dejar la puerta abierta para poder escuchar a la pequeña. Al meterse en la cama, un miedo terrible la invadió. Tenía un libro que le había dejado su amiga Luna, una novela que parecía entretenida, así que no apagó la luz y se puso a leer. «Ojalá Luna estuviera aquí conmigo», pensó. «Ella es tan práctica que a su lado tener miedo resulta ridículo». Pero por mucho que quisiera, el miedo la atenazaba. No podía dejar de mirar hacia la puerta abierta. La imagen del jardinero y su boca malévola y podrida volvían a su mente una y otra vez. «Dios mío, protégenos», rogó en voz baja. En ese momento sintió un frío inusual y una presencia que no podía explicar, pero que la hizo ponerse tan tensa que le dolía el cuerpo. «Dios mío, no quiero estar aquí», repitió bajito y angustiada, pero después sintió vergüenza de sí misma. Pensó en Lorna, en su camita, y continuó leyendo, haciendo de tripas corazón. Entonces sintió claramente la palabra mamá. Era la voz de Lorna, clara y alta. De nuevo, la pequeña repitió la palabra mamá, pero esta vez no solo con dulzura, sino con entusiasmo y con risas. Como si su mamá estuviera allí con ella, una mamá dulce y buena. El corazón de Gala se encogió. La voz de Lorna, tan llena de alegría y ternura, contrastaba con el ambiente opresivo de la casa. Se levantó con cautela y se acercó sigilosamente a la puerta abierta de la habitación de Lorna.
El miedo seguía ahí, un nudo apretado en su estómago, pero la curiosidad y una extraña sensación de protección hacia la pequeña la impulsaron. ¿Con quién hablaba Lorna? ¿Había alguien más en la casa a pesar de las alarmas? La lógica le decía que era imposible, pero la escena que acababa de presenciar, con el libro que se cayó, solo la había dejado perturbada. Asomó la cabeza lentamente por el umbral. La tenue luz de la lámpara de noche de Lorna iluminaba la habitación. La niña estaba sentada en la cama, todavía aferrada a su conejito de peluche, con una sonrisa amplia en el rostro y los ojitos fijos en un punto de la pared que Gala no podía ver. Lorna rió de nuevo, una risita cristalina y feliz, y balbuceó algo incomprensible, aunque Gala pudo distinguir claramente una vez más la palabra mamá. Era una imagen conmovedora, pero al mismo tiempo escalofriante. No había nadie más en la habitación, ni sombra, ni movimiento, solo Lorna, interactuando con una presencia invisible que para ella era su dulce y buena mamá. Gala sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. Era una sensación que iba más allá del miedo a lo desconocido. Era una mezcla de asombro y una profunda tristeza por la soledad de esa pequeña, que encontraba consuelo en una figura materna que al parecer solo ella podía percibir. ¿Sería un juego de la imaginación de la niña o había algo más en aquella casa que desafiaba cualquier explicación racional? La idea de un espíritu, una presencia benévola que velaba por Lorna, cruzó su mente, y aunque la asustaba, también le ofrecía un atisbo de consuelo. Quizás Lorna no estaba tan sola como parecía. Se quedó un largo rato observando a la pequeña, que finalmente se acostó de nuevo, aún sonriendo, y se hundió en un sueño profundo. Gala regresó a su habitación, el libro de Luna olvidado sobre la cama. La imagen de Lorna y su mamá invisible la mantendría despierta un buen rato. Sumida en una mezcla de miedo, misterio y una creciente preocupación por la extraña realidad en la que vivía la pequeña Lorna, el pitido insistente del móvil sacó a Gala de un sueño profundo y pesado. Se movió con la lentitud de quien no ha descansado lo suficiente, el cuerpo doliente y la mente aún nublada. Abrió los ojos con dificultad. La habitación semioscura, aún dominada por el silencio de la madrugada. Había puesto la alarma, una precaución necesaria para asegurarse de despertar antes que Lorna. La pequeña dormía plácidamente, un angelito ajeno a las preocupaciones que asaltaban la mente de su cuidadora. La sábana rosa que la noche anterior había cubierto a la niña hasta el cuello, ahora estaba hecha un ovillo a los pies de la cama. Con un suspiro, Gala se inclinó para arroparla, el tacto suave de la tela bajo sus dedos. Fue entonces cuando lo notó. Aferrado al pequeño cuerpo de Lorna, en lugar del conejo de peluche gris que Gala estaba segura de haberle dejado, había un hermoso osito de peluche rosa, de ojos grandes y brillantes. La sorpresa la paralizó. ¿Cómo? La noche anterior, la niña apenas podía mantenerse en pie por el sueño. ¿Cómo iba a haber alcanzado la estantería de juguetes, mucho más alta que ella, para cambiar de peluche? Pensar que se había subido a una silla era una estupidez, una posibilidad irrisoria dadas las circunstancias. «Maldita casa», pensó Gala, sintiendo un escalofrío recorrerle la espalda. Los segundos se estiraron mientras una idea inquietante tomaba forma en su mente. ¿Y si este lugar realmente estuviera maldito? Al girarse hacia la puerta, para su horror, se encontró de bruces con la figura de la señora Antonia, que acababa de entrar en la habitación. Un grito ahogado escapó de sus labios antes de poder contenerlo. La criada, impávida, frunció el ceño ligeramente y cabeceó, un gesto de fastidio apenas disimulado. Llevaba consigo un carrito de limpieza lleno de enseres y, sin mediar palabra, tomó la ropa que Lorna había llevado el día anterior, metiéndola en un cesto. «Buenos días, señorita Gala», dijo la señora Antonia con voz neutra. «Buenos días, señora Antonia, disculpe usted, me asusté. No sabía que había alguien más en la casa», respondió Gala, intentando recuperar la compostura. La mujer sonrió, una sonrisa que Gala encontró extrañamente desagradable. «Tanto Carlos el jardinero como yo tenemos llaves de la mansión y mandos para parar las alarmas. La señora Elena
Nos los entregó antes de marcharse. Las palabras de la criada provocaron que a Gala se le erizaran los vellos de los brazos. La imagen de aquel hombre, Carlos, entrando en la casa en plena noche, libremente, sin aviso, la dejó helada. ¿En qué lío se había metido? Y lo peor, aún quedaban un montón de días de sufrimiento por delante. Y además, la pobre niña se quedaría sola, tan sola como ella misma lo estuvo en su infancia. Los recuerdos de un pasado sin amor y sin cuidados mínimos resurgieron con una fuerza abrumadora, eclipsando incluso el miedo. Decidió que necesitaba despegarse. Se dirigió a la cocina para prepararse un café bien cargado, buscando una dosis de cafeína que alejara los pensamientos oscuros. Después se metió en la ducha, dejando que el agua caliente arrastrara la tensión de su cuerpo. Al salir, empapada y sintiéndose un poco mejor, abrió un armario del baño y se aplicó varios potingues hidratantes, intentando calmar su piel y su mente. Estaba a punto de limpiar el espejo del baño, empañado por el vapor de la ducha ardiente, cuando unas letras comenzaron a trazarse en su superficie, como si una mano invisible las estuviera escribiendo. «Ayúdala». Gala no podía creer lo que veían sus ojos. Retrocedió, asustadísima, pero sus pies resbalaron en el charco de agua que había caído al suelo. Un fuerte dolor le atravesó la pierna, que se dobló de una forma horrible y antinatural. «¡Maldita sea!», gritó, la voz cargada de pánico y dolor. «¿Qué sucede aquí? ¿Quién eres?», exigió, las palabras resonando en el pequeño cuarto. Y de nuevo, en el espejo, las letras se formaron, claras e inconfundibles. «Soy Lorna». Y otra vez, con una insistencia escalofriante. «Soy Lorna». Salió del lavabo, cojeando visiblemente, aunque tranquila porque solo se trataba de una torcedura en el tobillo derecho. Ya vestida con un ligero vestido corto de color beige, regresó a la habitación de Lorna. El miedo era tal que apenas sentía el dolor de su reciente lesión, pero al llegar, la pequeña no estaba. Al ver la cama vacía, la imaginación de Gala se desbocó. Empezó a dar vueltas por toda la primera planta, entrando en las habitaciones, la cocina, los lavabos, ni rastro de Lorna. ¿Cómo había podido marcharse una niña que apenas podía caminar? De pronto, el ruido ensordecedor de una máquina la sobresaltó terriblemente. En unos segundos, dedujo que parecía el sonido del arranque de una sierra eléctrica. El ruido provenía del jardín, y Gala se lanzó hacia el enorme ventanal del salón. Y allí estaba Carlos, blandiendo una sierra eléctrica con una sola mano. No solo podía ver su risa de perfil, sino que comprobó que reía a carcajadas. Y entonces vio a Lorna. No caminaba, sino que gateaba por la entrada del jardín. ¿Quién había dejado la puerta abierta? Al sentir de nuevo la sierra eléctrica y ver lo cerca que estaba Lorna del jardinero, Gala entró en pánico y corrió con todas sus fuerzas, dadas las circunstancias de su pie. Las carcajadas terroríficas de aquel hombre y el ruido ensordecedor de la sierra la hicieron gritar como una loca. «¡Lorna! ¡Lorna!», gritó. Llegó a tiempo de coger a la pequeña justo cuando ésta alcanzaba la altura de Carlos. La tomó en sus brazos con fuerza y la apretó contra su cuerpo. «¡Lorna pequeña!», la arrulló. «¡Lorna chiquitina!», repitió con dulzura mientras la apretaba contra su cuerpo. «He sido una imprudente», susurró, besándola en la coronilla. Al hacerlo, Lorna alzó su mirada azul profundo hacia los ojos de Gala, sonrió y volvió a pegarse contra su cuerpo. Entretanto, el jardinero, que había apagado su sierra, torció el gesto y, carraspeando con fuerza, escupió en el suelo. Después, con un gesto hosco, continuó con su labor, encendiendo de nuevo su máquina y blandiendo la sierra de tal forma que Gala se llevó enseguida a Lorna, pues en cualquier momento la sierra podría escaparse de aquellas manos correosas y cortarlas por la mitad.
«¡Maldito viejo tarado!», masculló por lo bajo y regresó a la casa. Gala entró en la casa, su corazón golpeando como un tambor desbocado en su pecho. El dolor punzante de su pierna casi había desaparecido, eclipsado por un terror mucho más profundo. Aferrando a la niña en sus brazos, se dirigió a su habitación, desesperada por llamar a su amiga Luna. En el pasillo se cruzó con la señora Antonia, pero Gala apenas la registró. Sus ojos estaban fijos en la puerta de su habitación, su mente en un torbellino. Al entrar, un nuevo pánico la asaltó. ¿Y si su móvil no estaba? Pero ahí, sobre la mesita de noche, brillaba el familiar contorno de su teléfono. Lo tomó con manos temblorosas y marcó el número de Luna. «Luna, tienes que venir», balbuceó Gala, su voz apenas un susurro que se rompía. Comenzó a relatar lo que estaba sucediendo en la casa, cada palabra teñida de histeria. Mientras escuchaba, temió que Luna la tomara por una paranoica, pero Luna, con su voz tranquila y sensata, la calmó. «Voy para allá, en cuanto pueda con mi viejo coche. Aguanta, Gala». Gala no se movió de la habitación. Ella y Lorna estaban sentadas en la cama, la niña acurrucada contra ella. Gala, aún nerviosa, intentó explicarle a la pequeña que estaban pasando cosas malas y que tenían que esperar ayuda. «Mamá», dijo Lorna de repente, señalando hacia la pared. «Mamá». Un escalofrío recorrió a Gala, pero no era solo de miedo. La temperatura en la habitación estaba bajando de forma antinatural, un frío gélido que recordaba a un día de invierno implacable. «¿Qué está pasando aquí?», pensó Gala, mientras el aliento se condensaba ante sus ojos. Una idea inquietante comenzó a formarse en su mente. ¿Y si la madre de Lorna no era la señora Elena? Quizás su mamá era alguien que murió y que, por algún motivo, todavía seguía aquí, entre los vivos. De pronto, el miedo de Gala se disipó, reemplazado por una necesidad imperiosa de entender. Su amiga Luna tardó unas cuantas horas en llegar. Al sonar el timbre de la entrada, Gala se sintió no solo aliviada, sino hasta emocionada. Mientras Lorna desayunaba, Luna le pidió a Gala que exploraran la casa en busca de respuestas. A Gala no le parecía muy lícito hurgar en las habitaciones de su patrona, pero la ansiedad y el miedo que sentía la llevaron a acceder. Luna, con su carácter decidido y un toque de superstición heredado de su peculiar familia, lideró la búsqueda. Revisaron cada rincón de la primera y segunda planta. Para alivio de Gala, no encontraron cámaras de vigilancia. Fue entonces cuando, en la primera planta, descubrieron una puerta ingeniosamente disimulada detrás de un hermoso espejo de pie. Se miraron y, sin necesidad de palabras, decidieron abrirla. La llave estaba puesta y Luna la giró sin dudar, encendió una pequeña luz y comenzó a descender por una estrecha escalerilla. A Gala le impresionó una vez más la determinación de su amiga, una de las razones por las que la había elegido como compañera de piso. Al bajar, se encontraron en un sótano lleno de cajas pulcramente ordenadas y etiquetadas, ropa, libros, disfraces, trabajos escolares. Gala se preguntó de quién serían todas esas pertenencias personales. Luna sacó un minicuchillo de su llavero multiusos y abrió la caja de ropa. Gala estaba nerviosa, preocupada por la reacción de la señora Elena si descubría que habían revuelto sus cosas. Sin embargo, Luna ya estaba desvelando algunas de las prendas más bonitas que Gala había visto jamás, entre ellas un vestido rosa de tul con lazos de satén, el vestido que Gala siempre había soñado de niña. Había otros vestidos de colores dulces, todos de una calidad excepcional. Al fondo de la caja, bajo la pila de vestidos, Luna descubrió un grueso diario con una tapa de terciopelo rosa. Sin pensárselo dos veces, tomó una diminuta llave que colgaba de una cadenita y lo abrió. En la primera página clara y concisa se leía: Diario de Lorna. Gala quedó estupefacta, aunque en el fondo una historia así no la sorprendía del todo. El diario desvelaba la sucesión de días tristes en la vida de una joven de 15 años, hermosa, pero gravemente enferma.
Gala sintió un dolor agudo al leer sobre aquella muchacha que luchaba contra una extraña dolencia, sabiendo que quizás su tiempo era limitado. Pronto apareció en la narración la señora Elena, quien resultó ser la verdadera madre de Lorna. Elena colmaba a su hija de bienes materiales, vestidos, joyas, libros. Sin embargo, se negaba a pasar un solo minuto con ella. En realidad, su madre nunca la había querido y jamás lo haría. Los criados de la casa, en cambio, sí amaban a Lorna y la colmaban de atenciones. A su madre, la señora Elena, no le gustaba la competencia. Ella era la gran abogada, la inteligente, la mujer de mundo, y no soportaba ver que hasta el jardinero cortaba rosas para su hija todos los días, y las criadas llenaban de agua los más bellos jarrones para colocarlas en la habitación de Lorna. Para todos, Lorna era Blancanieves, y ella Elena, la madrastra malvada. Así Lorna había llegado a la conclusión de que su madre incluso la odiaba. Un día llegó a la casa el sobrino del jardinero. Era un joven muy apuesto, y Lorna se enamoró perdidamente de él. Ambos tenían 15 años y a pesar de la debilidad de Lorna por su enfermedad, ella se aferró a este amor con todas sus fuerzas. Sabía que sería el primer y último amor, la única experiencia de su triste vida. Aquel joven era dulce y amable, como el príncipe de sus cuentos de bellas encuadernaciones. Pero el idilio duró poco, pues Elena despidió al jardinero y a todos los criados. En su lugar, contrató a un jardinero que daba miedo y a una vieja gruñona para las tareas de la casa. Al final del diario, Lorna descubría que estaba embarazada y sentía un miedo inmenso, miedo de su madre y de su reacción, y al mismo tiempo se sentía muy cansada y debilitada, sintiendo que las fuerzas la abandonaban. Pero en la última página escrita de su diario, Lorna ya era madre y explicaba que se sentía mejor y con más fuerzas. Su pequeña bebé tenía 1 año. Y también se llamaba Lorna, y ambas se amaban mucho. Lorna amaba a su bebé con locura y la protegía constantemente, pasando todo el tiempo a su lado. Desconfiaba de su madre y de la criada, y ni qué decir que el jardinero la aterrorizaba. Para ella, proteger y cuidar de su niña, de cabello negro y ojos azules, era lo más importante. En esa última página había una foto de Lorna con su bebé. La pequeña bebé Lorna aferraba el precioso oso de peluche rosa que tanto había asustado a Gala. Una vez leído el diario, Gala comprendió muchas de las cosas paranormales que habían sucedido y se las explicó a Luna. Ambas llegaron a la conclusión de que Lorna murió por un agravamiento de su extraña enfermedad, y la pequeña quedó sola en un lugar donde ni la querían ni la cuidaban. Así que el espíritu de Lorna continuaba allí, intentando velar por su hija y pidiendo ayuda para protegerla. Luna y Gala se miraron fijamente al terminar la lectura. Para Luna, la situación seguía siendo un tanto confusa, a pesar del contexto. Sin embargo, para Gala, todo cobró sentido. Apenas llevaba un tiempo en aquella imponente mansión, pero ya sentía el espíritu y la profunda preocupación de Lorna. Comprendió que la joven no podría encontrar la paz hasta que viera a su hija a salvo. Gala apretó a la pequeña Lorna contra su cuerpo y le dio un tierno beso en la mejilla. Todo irá bien, pensó. Haré todo lo posible por quedarme en esta casa para cuidarla. Aunque la señora Elena no parecía la abuela más atenta y los sirvientes, 2 ancianos excéntricos, eran bastante incompetentes, Gala no creía que fueran a dañar a la niña. Así que decidió llamar a la señora Elena y hacerle una propuesta audaz. Por una cifra mucho menor de la que le había ofrecido inicialmente, se ofreció a quedarse de forma indefinida junto a su amiga Luna, cuidando de la pequeña Lorna y de otras tareas del hogar. La señora Elena, sorprendida, aceptó la oferta de inmediato, y así, Luna y Gala comenzaron a hacerse cargo de la casa y de la niña. Sorprendentemente, a la señora Antonia no solo no le molestó la nueva situación, sino que se sintió aliviada al tener menos trabajo. Incluso se la escuchaba cantar alegremente mientras pasaba el plumero. Con el tiempo, al conocer mejor al jardinero y prepararle deliciosos menús cada día, hasta él dejó de ser un anciano gruñón para parecer simplemente alguien cansado de toda una vida de trabajo. Las cosas comenzaron a mejorar notablemente,
incluso durante el breve regreso de la dueña de la casa. El tiempo volaba, y Lorna, ahora mucho mejor atendida, floreció en todos los sentidos. Empezó a hablar, a caminar con más seguridad y, finalmente, a correr como cualquier niño de su edad. Además, se había convertido en una niña preciosa. Por fin, Lorna parecía sana y feliz. Y entonces, una cálida y hermosa tarde de primavera, mientras Gala y Lorna paseaban por el jardín, como solían hacer cada tarde desde que el buen tiempo había llegado, Gala sintió de repente un frío glacial que le recorrió todo el cuerpo. Se giró de inmediato, sintiendo una extraña presencia, pero no vio nada. Sus ojos se posaron en Lorna, que avanzaba hacia el lugar donde Gala había sentido esa presencia, y tocó el aire con su dedo. «Adiós, mamá», se despidió la pequeña. En ese instante, Gala pudo ver cómo aparecía una preciosa mariposa azul. La mariposa revoloteó sobre el pelo de la niña, haciéndola reír, y después alzó su vuelo hacia el cielo, perdiéndose en el infinito. «Adiós, Lorna», susurró Gala, y de pronto el frío glacial se desvaneció, dando paso a la reconfortante tibieza de una tarde de primavera.